siempre van a hacer que la persona pueda consumir alcohol. En nuestro medio, lamentablemente, que vivimos en una cultura una mala cultura alcohólica, ¿no es cierto? No tenemos una actitud responsable hacia la bebida, ¿no es cierto? Porque si la tuviéramos, entonces podríamos comportarnos de una manera en la que realmente no habría necesidad de sentir vergüenza o arrepentimiento cada vez que hemos ingerido bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, aquellas personas que ya hemos visto según los test que corren el riesgo de tener en algún momento de su vida estar en peligro de ser alcohólicos, entonces esas personas tienen que tener una ayuda o tienen que tener esa capacidad cognitiva de saber hasta dónde pueden llegar. Lamentablemente, muchas veces no existe una línea o no existe esa capacidad de la persona para poder sobrepasarla y de ir avanzando cada vez más en este riesgo y caer en el pozo de lo que es el alcoholismo, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta nosotros como personas, como médicos y personal de salud, tenemos que tener en cuenta si tenemos algún familiar, amigos o finalmente nuestros pacientes cuando nos toque estar enfrente de ellos, de saber darle algunas pautas a la persona. Aparte de aplicarle los tests, ¿no es cierto?, que nos van a hacer saber o le van a hacer saber a la persona si está en riesgo o no. Entonces, saber en la educación es muy importante, saber que existen programas que van a ayudar a la persona y si no son los programas del gobierno, pues siempre va a haber instituciones donde van a poder acudir a pedir ayuda, ¿no? Entonces, primero hemos hablado de que el paciente debe reconocer sus límites, ¿no es cierto? Deben saber reconocer, ay, perdón, hasta qué punto pueden beber en una ocasión o en una fiesta y no estar permanentemente como sucede en nuestro medio, ¿no es cierto? Indicando de que pueden aguantar más que los otros, haciendo hasta alarde de esa situación y decir, ah, yo les he hecho dormir a todos, yo me he quedado despierto, hemos tomado lo mismo y los demás se han quedado dormidos y yo seguía sano, ¿no es cierto? O hacerle dar a la persona que eso no es algo sencillo. También indicarle que los alimentos que se mezclan con el alcohol o que la persona ingiere bebidas alcohólicas después de comer, la absorción siempre va a ser más lenta, ¿no? Y también el hecho de enseñarles, porque sobre todo en quienes tenemos que aplicar todos estos nuestros conocimientos, la educación respecto a lo que es el alcohol, respecto a lo que significa beber de una manera responsable, jóvenes y adolescentes, ¿no es cierto? Que no es necesario tomar rápidamente. Si algunos adolescentes empiezan bebiendo porque disfrutan del sabor de las bebidas alcohólicas, entonces hay que tratar de que eso vaya siendo de que las personas iban a beber, lo cual lo ideal sería no beber siempre, ¿no es cierto? Pero si en todo caso, por la cultura en la que vive la sociedad y todo va a estar en riesgo, entonces sí tenemos que indicarle que tiene que haber un consumo moderado, un consumo respetuoso, una utilización respetuosa del alcohol. Aceptar la invitación que tienen los jóvenes solo cuando realmente sea el paciente o la persona desee, nunca por presión de otros. Evitar también los tragos de aquí, de allá, a cualquier hora, cualquier tipo de trago, ¿no es cierto? Porque lamentablemente esas son las disculpas que con más frecuencia escuchamos en los alcohólicos. Ah, yo bebo, pero yo no soy alcohólico porque solo tomo una bebida. No soy alcohólico porque tomo solo una hora. Y no, ya se está haciendo negación de la situación que está viviendo el paciente. Y la verdad es que está tan trillado esto de todos los avisos que hay en la calle, que hay en los medios de comunicación también, ¿no es cierto? Si bebe no conduzca, si conduce no beba, pero lamentablemente mucha gente hace oídos sordos o cierra los ojos
frente a la realidad. Pues lamentablemente ahí se suceden los accidentes y hasta las muertes y que son irreversibles, ¿no? Evitar la bebida en todas las situaciones que sean, que se puedan, ¿no es cierto? Muchas personas toman para relajarse o tranquilizarse y lamentablemente no es así, ¿no? Porque esto va a ir hundiendo a la persona en un abismo del que ya, en un precipicio del cual va a ser difícil que pueda salir, porque finalmente buscan calmar su depresión con el alcohol y el alcohol sabemos que es un depresor del sistema nervioso central, entonces finalmente va a haber cada vez más tolerancia y va a estar, después va a presentar síntomas de abstinencia en caso de que quiera dejar la bebida. Entonces, no nos olvidemos de todo lo que produce el alcohol, ¿no? Sabemos que da esa falsa seguridad. Por eso es que las personas cuando están bajo efectos del alcohol creen que pueden hacerlo todo, ¿no? Y eso hace que tengan una falta de percepción del riesgo que están corriendo y por eso pueden conducir, quieren pelear, están amenazando, desafiando, etcétera, etcétera. Y una vez que están en las peleas, sobre todo, hay esa descoordinación motora, hay alteraciones sensoriales, retrasan el tiempo de reacción, de cómo puedan reaccionar, porque sabemos que es un depresor del sistema nervioso central. Entonces, está reducido en eso todo lo que puede, resumido, perdón, todo lo que puede ocasionar el alcohol y que tenemos que tener en cuenta nosotros como personal de salud, como personal médico y también como parte de una sociedad que tiene una mala cultura de alcohol, ¿no? Y con eso creo que habríamos terminado finalmente lo que es, sí, lo que es el alcoholismo. Vamos a hablar de las otras drogas en sí, que también está dentro de lo que es de los trastornos mentales y del comportamiento que están producidos por acción del alcohol y otras drogas, y entre otras drogas que vamos a hacer hincapié sobre todo en la marihuana, la cocaína y el resto vamos a pasar rápidamente, ¿no es cierto? Aquí ya la imagen nos está mostrando qué es o a qué es a lo que va a llevar todas nuestras o todas las adicciones y todo el consumo que puede haber, empezando del tabaco, el alcohol y las diferentes drogas, sean drogas legales o ilegales. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud respecto a lo que es la droga? Que es toda sustancia que introducida en un organismo vivo por cualquier vía, ¿no es cierto? Inhalación, ingestión intramuscular, endovenosa, es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central y provoca alteraciones físicas y o psicológicas, la experimentación de nuevas sensaciones o la modificación de un estado psíquico y por eso va a producir, es capaz de generar dependencia y tolerancia en los consumidores, ¿no? Porque una vez que la persona, después de ingerir la droga por cualquiera de las vías, va a experimentar otras sensaciones y cambios en el estado psíquico, porque generalmente, ¿qué sucede con la marihuana, por ejemplo, o con el alcohol o el tabaco? Que muchas personas dicen es que estaba muy nervioso, tenso, estresado, y he fumado un cigarrito, un puchito y ya me he tranquilizado, ¿no es cierto? Entonces, cada vez la persona que tenga un problema va a buscar la droga para sentir ese efecto de bienestar, pero que esta droga, al ser introducida al organismo, cada vez va a necesitar de mayor cantidad de dosis para que vaya generando los mismos efectos de bienestar, si me permiten el término, que le dio al principio. Lo mismo que el alcohol, ¿no es cierto? Ya no es necesario un vaso, sino van a ser dos, tres, cuatro, etcétera, y eso va a generar posteriormente la dependencia. Sabemos que es una droga porque genera adicción. Existe esa necesidad imperiosa en la persona de volver a consumir para experimentar esa recompensa, ¿no es cierto? Sensación de placer, alivio de tensiones. Y por eso hablamos de una dependencia psicológica y de una dependencia física. Es una dependencia psíquica o psicológica porque
persona tiene esa necesidad imperiosa de consumir la droga, o de lo contrario va a tener una inestabilidad o un desplome emocional cuando no ingiere, ¿no? Y hay una dependencia física. ¿Por qué? Porque una vez que deje de consumir la droga va a tener los síntomas de abstinencia. Esa compulsión que se trate para experimentar ese estado afectivo positivo, que puede ser bienestar, placer, euforia, sociabilidad, o liberarse de un estado afectivo negativo, ¿no? Aburrimiento, timidez, estrés. Entonces, las personas consumen las drogas precisamente por eso, porque quieren experimentar estados afectivos positivos, todo el bienestar que les da la droga, o quieren liberarse de sus estados afectivos negativos, ¿no? Como es el aburrimiento, la timidez, el estrés, y lamentablemente esto va a ser cada vez más frecuente, va a necesitar mayor cantidad de droga y los efectos de la abstinencia van a ser terribles. Y la dependencia física se produce cuando una vez que se ha incorporado al metabolismo de la persona, ¿no es cierto? El organismo se ha habituado a la presencia de la sustancia, de tal manera que necesita mantener esa cantidad de la sustancia de una manera permanente en sangre para que pueda funcionar con normalidad. Cuando el nivel que para la persona o para el sujeto es el adecuado para que pueda funcionar bien, cuando desciende por debajo de lo normal, entonces estamos hablando del síndrome de abstinencia, ¿no es cierto? Y cuando es necesario consumir cada vez más droga, entonces estamos hablando de la tolerancia. O lo que es lo mismo, que cuando los efectos de la misma cantidad son cada vez menores, ¿no? Entonces, si toman la misma cantidad de droga o consumen la misma cantidad de droga, pero los efectos no son los mismos, cada vez son menos. Entonces, sabemos que la drogadicción es una enfermedad porque va a afectar el aspecto físico, psicológico, social del individuo. Esto es lo que le va a afectar a la salud en general, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, la decisión sobre el consumo y la responsabilidad de la persona son vitales en el inicio, en el mantenimiento y en el tratamiento. Si la persona no acepta que tiene un problema, entonces no vamos a poder iniciar un tratamiento, menos mantenerlo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad porque va a afectar tanto la salud física de la persona, física y psicológica, y va a producir un deterioro en todos los ambientes donde se desempeña, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces se considera más una necesidad psicológica que física. Hablamos y hemos hablado, mejor dicho, de la dependencia. Es el deseo que tiene la persona de seguir consumiendo una droga para lograr estados afectivos positivos o liberarse de los afectos negativos, ¿no? Y la tolerancia cuando hay cada vez más cantidad de droga para sentir el mismo efecto, y la abstinencia cuando hay alteraciones físicas que se van a producir cuando la persona deja abruptamente de consumir una sustancia. El uso de las drogas que tiene la persona como un afán de huir de la realidad. Muchas veces las personas utilizan las drogas como una vía de escape, un alivio temporal a los problemas personales, familiares o sociales, y también muchas veces porque hay personas que tienen un vacío existencial, ¿no es cierto? Entonces, como en el caso de la depresión endógena, que no hay una causa que esté justificando esos cuadros, lo mismo sucede. No hay personas que van a ir a buscar la droga porque se sienten vacías. La Organización Mundial de la Salud dice que para que podamos hablar de dependencia se tienen que presentar 3 o más de los siguientes criterios en un periodo de 12 meses. Ese fuerte deseo de consumir la sustancia, las dificultades para controlar dicho consumo, y el síndrome de abstinencia al interrumpir el consumo, o la tolerancia, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener en cuenta esos criterios.
Por eso la persona va a hacer un abandono progresivo de intereses ajenos al consumo de las sustancias. Su vida va a girar en torno a lo que es la sustancia. Cada vez va a invertir mayor tiempo de su vida, de sus actividades, va a invertirlo en tratar de conseguir la sustancia o muchas veces con la recuperación de sus efectos, ¿no es cierto? Porque las personas que beben, por ejemplo, y al día siguiente no recuerdan nada o van a su trabajo o a su escuela o a su universidad en estado de ebriedad todavía, entonces necesitan recuperarse del efecto de la droga. Y esas personas que cada vez invierten más tiempo en seguir buscando la droga y para ello muchas veces tienen que recurrir hasta actos delictivos, empezando por la violencia en la familia, ¿no? Y esa persistencia en el uso de la sustancia, a pesar de percibir en forma clara que no tiene ningún efecto benéfico y al contrario, todos sus efectos son perjudiciales. Entonces, sabemos que es decisión de cada uno. ¿No es cierto? En cuestión de drogas, empezando del tabaco, es cuestión de cada uno. Es decisión personal, porque es un problema, un fenómeno social que no respeta estrato social, no respeta la edad, no respeta el sexo, sino que se encuentra en forma masiva en nuestra sociedad. Y por lo tanto, hemos hablado ya de todo lo que produce en el organismo, principalmente a quienes afecta, lamentablemente, a todas las personas vulnerables, que son los niños, los adolescentes, los jóvenes, ¿no? Sabemos que hay factores, y que les hablaba al principio de los factores de riesgo y los factores de protección, ¿no es cierto?, que tenemos cada uno. Un factor de protección, por ejemplo, en nuestras familias o en nosotros es tener una cohesión familiar, una unión familiar, una familia estable, educación, ¿no es cierto? El respeto, la tolerancia que debe haber en la familia, el respeto a la forma de pensar de cada uno, la no violencia, entonces familias estructuradas de una manera adecuada, armónica, funcionamiento familiar adecuado, esos son factores de protección. Y los factores de riesgo, pues lamentablemente son todos los diferentes, ¿no es cierto? Familias inestables, familias monoparentales, familias disfuncionales, no hay respeto a la forma de pensar de cada uno de los miembros, no hay roles claros, a veces los hijos sobrepasan el rol de los padres. Hay mucha ambivalencia, no hay respeto, hay violencia, todos esos son los factores de riesgo. Y si encima hay un nivel educativo bajo, también eso incrementa el riesgo, aunque hemos visto que todo el consumo de drogas y la drogadicción como tal no respeta nada, ni clases sociales, ni educación, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente, como les decía, a veces los factores de riesgo son más fuertes que los factores de protección que hay en la persona y en la familia y va a hacer que estas personas se conviertan en un grupo vulnerable para ser parte de lo que es esta enfermedad. Muchas veces, incluso en nuestra sociedad, se ha convertido en que el consumo de drogas es un requisito para pertenecer a un grupo, ¿no es cierto? Por eso decimos una de las causas, presión de grupo. O sea, vas a ir con nosotros o vas a salir con nosotros, vas a ser parte del grupo si fumas o si consumes marihuana o si tomas. Entonces, lamentablemente, muchas veces se convierte en una condición para ser aceptados en sociedad y los factores de protección que no eran tan claros ni eran tan fuertes, entonces fácilmente son sobrepasados por esos factores de riesgo, ¿no es cierto? Como les decía, el ambiente familiar donde no hay disciplina, control o al contrario, hay una disciplina demasiado rígida y los hijos se encuentran sometidos a un régimen autoritario o también aquellas personas sobreprotegidas también están en riesgo de consumir las drogas. Y
Los motivos del consumo de drogas son múltiples y van a variar, obviamente, de una persona a otra, ¿no es cierto? Desde la búsqueda de placer, sensación de tranquilidad y bienestar, curiosidad para superar o aliviar estados de tensión, aburrimiento, ansiedad, agobio, para superar la timidez. Por eso les decía, muchas veces las personas beben o se drogan para poderse desempeñar o desenvolver dentro de un grupo, ¿no? Y parecería que hasta tienen mayor confianza, se eleva su autoestima, ¿no es cierto? Y a veces por presión al consumo de quienes son importantes y para aliviar el malestar emocional. La decisión de consumir drogas también hemos hablado, es vista como una vía de escape a los problemas cotidianos y algunas personas la utilizan como medio para compensar la frustración, la soledad, la baja autoestima, los problemas afectivos y que se constituye en la vía de escape. Y elevada espera. Problemas sociales. Alcoholismo, drogadicción y tabaquismo. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, me quiero doler! No te tocas. ¿Qué he hecho? Que se escucha. Por favor, apaguen sus micrófonos. Ya, podemos continuar. Y bueno, lo que habíamos dicho en resumidas cuentas, las causas que inducen a una persona al consumo o a esa necesidad constante del consumo de una droga tiene raíces en los diferentes planos de su vida, ¿no? Personales, familiares, sociales, laborales y otros. ¿Cómo se clasifican las drogas? Según sus efectos sobre el sistema nervioso central. Se clasifican en drogas duras y drogas blandas, drogas legales e ilegales. Las drogas duras son aquellas que provocan una dependencia física y psicosocial, que alteran el comportamiento psíquico y social de la persona. Entre esas están las drogas como el opio y sus derivados, el alcohol, porque a la larga va a ir alterando todo el comportamiento psíquico y social, y en el alcohol sabemos mucho más todavía toda la dependencia física, ¿no? Y todas las alteraciones que van a haber en el organismo. Las anfetaminas, los barbitúricos. Las drogas blandas son las que crean únicamente una dependencia psicosocial, entre las que se encuentran los derivados del cáñamo, el hachís, la marihuana, la cocaína, el LSD y el tabaco. Parecería que drogas duras son malas y drogas blandas son buenas, ¿no? Y esta división por eso ha sido muy cuestionada y ambas pueden tener los mismos efectos nocivos, tanto las drogas duras como las drogas blandas. Las drogas lícitas se clasifican en función de las restricciones legales establecidas en cada estado, en cada país en particular, ¿no? Respecto al consumo, producción y venta de las diferentes sustancias. El alcohol, el tabaco, los psicofármacos, los estimulantes menores y otras sustancias que se pueden adquirir bajo prescripción médica, entonces, y son consideradas drogas lícitas, pero que no quiere decir que a la larga no tengan los mismos efectos dañinos que las drogas ilícitas o ilegales, y son aquellas a las que podemos acceder a través del mercado negro, no como en las drogas lícitas, ¿no es cierto? Que a través de una receta, por ejemplo, de los psicofármacos, podemos hacer o podemos tener acceso. Y hay otros países y otros estados en México, Estados Unidos, donde ya han legalizado muchas drogas, entre ellas la marihuana. Y no dudo mucho que nuestro país también esté en camino a eso, ¿no? Entonces, los fármacos inteligentes que también se encuentran en alimentos y suplementos nutricionales que van a ayudar a mejorar el rendimiento intelectual y la salud, son las smart drugs o las drogas inteligentes, de que las encontramos en todas las farmacias, en una gran
cantidad de productos, ¿no es cierto?, que son los que van a estimular el cerebro, los nootrópicos, que los utilizamos para mejorar nuestra memoria, para mejorar la atención, etcétera, etcétera. Y que aumentan el rendimiento, no son adictivos, no tienen efectos adversos y se pueden adquirir con facilidad. Y también hablamos respecto a las drogas, de los tipos de consumo. El consumo experimental, el consumo ocasional, el consumo habitual, el consumo compulsivo, la sobredosis, la dependencia física y la dependencia psíquica. La experimental, cuando la persona prueba una vez por curiosidad. Lamentablemente, eso puede arrastrar a la persona a que después tenga un consumo habitual, ¿no? La ocasional, cuando la persona consume una o varias drogas de vez en cuando, sin continuidad, y la consume cuando se presenta la ocasión. Muchas veces van a escuchar ustedes o van a ver en la historia clínica que están realizando a sus pacientes que no necesariamente son psiquiátricos, ¿no? Cuando tenemos que registrar en la historia, fuma, no, bebe ocasionalmente, ¿no es cierto? Ahora ese ocasionalmente es una vez al mes, es solo en situaciones sociales, en cumpleaños, en acontecimientos familiares, para Navidad, porque eso ocasionalmente tiene mucha connotación, ¿no? Y el consumo habitual, que la persona va a consumir la droga regularmente y que posteriormente se va a transformar en un hábito, y esto va a llevar a la preocupación de la persona a querer obtener la droga. Y la persona, cuando ya es dependiente, tiene esa necesidad de consumir la droga de forma continua. Que hay drogas que tienen efectos sobre el sistema nervioso central. Hablamos de las depresoras, los estimulantes y las psicodélicas, ¿no es cierto? Las depresoras, el alcohol, los hipnóticos, los opiáceos, la heroína, la morfina, la demetadona, los tranquilizantes y los inhalantes. Dentro de estos nosotros escribimos como personal, como médico sobre todo, y como personal de salud mental sobre todo, ¿no es cierto? Podemos prescribir de una manera frecuente los hipnóticos, podemos también prescribir la morfina en aquellos pacientes que tienen cáncer, qué sé yo, y los tranquilizantes, ¿verdad? Nosotros. Entonces, que muchas veces hemos tenido los problemas de que muchos pacientes hasta han hecho duplicar el sello porque ya se han convertido en adictos. Necesitan de estas drogas para seguir funcionando. Entonces hemos visto lamentablemente de todo en la práctica médica. Los estimulantes de la actividad del sistema nervioso central, las anfetaminas, la nicotina, las antinas, la cafeína, la teína, la cocaína, ¿no es cierto? Y las sustancias psicodélicas, los alucinógenos, el LSD, la mescalina, los derivados del cannabis, el hachís, la marihuana y las drogas de síntesis, la éxtasis, la ketamina, que como les decía, muchos tienen uso médico, ¿no es cierto? Y nosotros prescribimos permanentemente. Y también tenemos que tener en cuenta las vías de consumo: fumada, por vía oral, aspirada, inhalada, inyectada, ¿no? Entonces, eso es lo que se refiere a todas las generalidades de las drogas en general. Y vamos a hablar ahora de lo que es el cannabis y sus derivados. En 1948, la Organización Mundial de la Salud ya indicó, después de varios estudios e investigaciones realizadas, de que el cannabis era peligroso desde todo punto de vista, físico, mental y social. El principio activo de esta planta es el tetrahidrocannabinol, el 9-delta-tetrahidrocannabinol, ¿no es cierto? Que su concentración varía según las partes de la planta y también de unas plantas a otras. En varios países, en varios estados, la primera droga ilegal o ilícita
que ha producido ha sido la marihuana. Sí, yo les comentaba que en esas series de narcos, por ejemplo, ¿no es cierto? Los narcos mexicanos, por ejemplo, cultivaban una gran cantidad de marihuana, que actualmente existen, no sé, muchísimas especies y que cada especie tiene un uso diferente, ¿no? Entonces, han ido perfeccionando, modificando, mutando todo lo que se refiere y haciendo injertos respecto a esta planta para que cada parte de la planta sirva para una u otra situación, ¿no? Por eso se obtiene del cannabis sativa, es muy resistente, puede medir de 1 a 7 metros, presenta tallos acanalados con hojas palmeadas y partidas, lanceoladas, de bordes cerrados. Lo que les decía, que hay una gran variedad de esta planta, ¿no? Tiene un exudado que se hace pegajoso al tacto. Los otros nombres que recibe este nombre son la mota, mafú, Juana, Juanita, hierba, y los cigarrillos que se realizan de esto en papel madera, ¿no es cierto? Se conocen como cartuchos, churros o joints. Y estas, cuando se habla de marihuana, generalmente se hace referencia a las hojas, a las flores secas, las hojas subyacentes y los tallos, ¿no? Entonces hay diferentes presentaciones de esta droga, que el kife, que puede ser fumado en un número de formas, incluido en pipa, bongs, vaporizadores, papel de fumar, y contiene una concentración mayor de componentes psicoactivos. Si se compara con otras preparaciones, entonces tiene un mayor componente psicoactivo y también se puede consumir, aparte de fumado, frotándolo contra las encías. El hachís, que se elabora prensando la resina de esa planta, ¿no es cierto? De la planta hembra que decíamos que da un aspecto pegajoso al tacto, y también concentra sus ingredientes activos en la resina. Entonces, el contenido de tetrahidrocannabinol de una dosis de hachís es superior al de la marihuana sin procesar, que se sitúa en un poco más de un 10%. El aceite de hachís, que es una mezcla de aceites esenciales y resinas que se extraen de las flores de los cannabis maduros por el uso de disolventes, ¿cierto? Tiene una alta proporción de cannabinoides, entre 40 y 90%, y se utiliza en una variedad de alimentos de cannabis. Los residuos resinosos que no deberían utilizarse, ¿no es cierto?, porque resultan de la combustión de lo que han fumado. Entonces se dice que tiene una acumulación de carcinígenos y mutágenos. Estos quienes fuman cuando el paciente, el consumidor o el paciente ya dependiente ya no tiene la droga, entonces fuma los residuos de lo que quedó. Las vías de ingreso al organismo, hablamos de la vía de vaporización en la que se inhala el brote seco de la marihuana, ¿no es cierto? Que se hierve en agua a una temperatura de 185 a 210 grados y causa que los principios activos se evaporen en un gas sin quemar el material vegetal. Es el uso en la actualidad más común de bongs. El cigarro, que es un principio parecido al de la vaporización, ya que mediante el calor se libera el principio activo, ¿no es cierto?, de la planta. La diferencia es que la hoja sí se quema directamente, como está envuelto en una hoja de papel, por lo general que puede ser de arroz, celulosa o algún otro material vegetal. Entonces también puede contener estos cigarrillos que utilizan las personas que son dependientes, tabaco o cocaína. También es posible consumir la marihuana por vía oral, ¿no? Mediante infusiones de leche, ya que es liposoluble, pero no es hidrosoluble. Y otra manera que tienen de utilizar esta droga es dejándola macerar, pero debe ser siempre bien medida, ya que se consume más porcentaje de tetrahidrocannabinol que fumado o vaporizado. La absorción por vía aérea, la vía principal es inhalatoria.
Este método es muy rápido, entra por vía pulmonar. Sabemos que los pulmones están muy vascularizados, ¿no es cierto? Así que rápidamente se distribuyen por sangre y solamente se absorbe el 50 a 75% del 1-delta 9-tetrahinocannabinol que en un cigarrillo. La acción de la marihuana empieza entre los 5 y 15 minutos después de fumar. La actividad máxima se presenta aproximadamente 60 minutos después, ¿no es cierto? Entonces, en las reuniones o en las situaciones en las que se encuentra el sujeto, a la hora de haber ingerido, de haber fumado la marihuana, entonces recién se van a empezar a ver los efectos, ¿no es cierto? Esos efectos de ver a la persona como que estaría flotando, como que pierde la noción del tiempo, el tiempo para ellos se retrasa, están de lo más felices, pueden incluso en algún momento ser ingeniosos, creativos. Lamentablemente estas drogas se han utilizado para eso, ¿no es cierto? Muchos autores, pintores, escritores, compositores han escrito y tienen las mejores obras bajo efectos de la marihuana. Antes que se termine mi tiempo para mañana que tenemos clases, así voy a hacer preguntas a los que tienen algunos. ¿Cuál es la parte que produce las alteraciones a nivel del cerebro de la marihuana? ¿Ya? Entonces, seguramente ya se va a cortar y nos veríamos mañana. Hasta mañana, jóvenes. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana, doctora. Chao, hasta mañana.